Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid. Mi nombre es Alan Deitch y para los que sean nuevos en este podcast y no sepan qué es esto de EO, les quiero mencionar que es una de las mayores organizaciones de emprendedores alrededor del mundo. Tiene más de 17.000 miembros distribuidos en 213 capítulos alrededor de más de 60 países. Si tenés interés en profundizar sobre lo que es EO y lo que te puede aportar si eres emprendedor, puedes visitar la web de nuestro capítulo eomadrid.org. Agradecemos al sponsor de hoy que si tenés tu propia empresa, importás o exportás mercancías en España o desde España, Voz Continental es la empresa de transporte internacional marítimo y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate tus envíos de forma individualizada a un precio competitivo, Voz Continental puede ayudarte. Tras 40 años de experiencia, Voz Continental es sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Con presencia en más de 100 países, siendo capaces de entender la idiosincrasia de cada región con el fin de ofrecer el servicio más personal y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Sin más introducción, damos la bienvenida a un invitado muy especial el día de hoy. Alfredo, un gusto. El placer es mío también. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, presidente, ¿no? Gracias a ti. Sí, gustosamente y con orgullo de pertenecer a EO Madrid y de presidir una organización tan brillante, tan fuerte, tan motivadora, tan lanzadora y tan facilitadora como es EO Madrid. Mira, bueno, sí, no, para Presidente mí... de Madrid, no de EO Global. Entonces, no, claro, el resto... sí. El resto, bueno, es el resto. Pero no, muchísimas gracias por hacerte tiempo. Yo sé que es una tarea súper cansadora ser presidente del capítulo. 100% ad honorem para alguien que está escuchando. No es que se paga ni nada, sino que es 100% por voluntad. Después vamos a hablar un rato de eso. Ok. Si querés, empecemos por el principio. Cuando eras chico, ¿qué es lo que querías ser? Tenía muchas inquietudes, Alan, siempre las he tenido. La verdad es que mi infancia fue... ¿Sos de Madrid? Sí, de Madrid, de Chamberí, del Foro, llámese como ¿Y gato las generaciones auténtico. antes? Ah, o sea, de muchas generaciones. No, son generaciones que vienen de provincias, excepto mi madre, que sí que es madrileña, o era también de la zona de Chamberí, pero el resto pues viene de Extremadura, viene de Aragón, es decir, la sangre queda un poco ya ahí diluida en el elenco de los años, ¿no? En el pasado de los años. Pero sí, me considero muy madrileño, es verdad que también con una visión de mundo, desde siempre, gracias probablemente a mi madre y a mis hermanas, que me hicieron ver, tener una visión global de no solamente España, sino que había más cosas y había más países. Y posteriormente, en mi vida familiar, también me estuve casado con una mujer mexicana durante 25 años y eso me permitió también conocer muchísimos países, abrir la mente, conocer otras culturas, otras nacionalidades. Eso siempre me ha fascinado. Pero volviendo a la pregunta que me hacías de cuando era pequeño, yo realmente he analizado un poco el por qué empecé a emprender. Pues probablemente venga de la infancia. Hacía un poquito de todo y no hacía nada a la vez. Es decir, que era una persona pues, que le gustaba pintar, le gustaba dibujar, le gustaba coleccionar, le gustaba la música, me gustaba hacer maquetas, jugaba hasta con las comidas de mi madre, ¿no? O sea, la decía que me hiciese montañas de sal para yo hacer ahí mis aventuras con mis soldados, con mis muñecos, con mis cosas. Organizaba juegos donde no los había. Jugaba mucho en la calle. En la calle aprendí mucho, curiosamente. ¿Por Plaza de la Vida o por...? Bueno, me trasladé, o sea, es decir, viví 2 años en Chamberí y luego me trasladé a la zona norte de Madrid y era donde yo vivía, el bloque con mis padres, la casa era la última que había en Madrid. Entonces yo saltaba una valla y era campo, era la valla del Pardo, vamos, en el Monte del Pardo. Entonces, entre animales, juegos, huertas, etcétera, había huertas en esa zona. Pues la verdad es que fue como un pequeño pueblo, un pequeño aprendizaje, ¿no? Independientemente del colegio. Entonces era muy curioso, porque venían muchos amigos a jugar a casa, con los juegos que tenía, con los que organizaba, y tenía como muchas inquietudes, quería ser de todo. O sea, quería ser desde ingeniero naval, quería construir barcos, quería hacer aeronaves, quería hacer arquitectura, que es lo que finalmente hice. Me inquietaba todo, pero es que de repente me gustaba también pues decir, joder, pues me gustaría ser incluso hasta bombero, porque joder, esto de apagar el fuego y de conducir un camión, en fin, muy curioso. Entonces,
¿Tenías facilidad para todas esas cosas? ¿O había una particular? Bueno, es verdad que la manualidad siempre se me ha dado muy bien. Mm. Bueno, también era un jugador de ajedrez incipiente y me enfadaba mucho cuando perdía las partidas. Pero claro, es que estamos hablando de un niño de 8 años, 9 años, 10 años. Tampoco era una persona como muy destacada en ninguna materia, pero sí es verdad que siempre destaqué en las manualidades y sobre todo en el dibujo. El dibujo era siempre una facilidad innata, incluso desconocida dentro de la familia, porque en mi familia no ha habido un antecedente histórico de pintores o de dibujantes no sé, es algo con lo que naces y con lo que identificas y que año tras año los reportes del colegio a mis padres eran que era un excelente dibujante, que tenía un don, que tal, bueno, hasta que no lo tuve. Sí, no, yo entiendo que se hace o se nace, muchas veces, viste, esa discusión con esas cosas. Yo pinto afuera de las líneas. Literalmente, soy pésimo. Me llevé dibujo 2 veces, no sirvo para nada. Así que está bueno. Viste que muchas veces cuando uno tiene facilidad o un don para algo, piensa que todo el mundo de alrededor lo tiene, ¿no? Correcto. ¿Y eras malo o te costaba alguna cosa en particular? No, lo que pasa es que sí que me aburría mucho en el colegio. Esa es la conclusión a la que he llegado después de mucho tiempo. Yo creo que mi imaginación se iba de las clases, excepto cuando había tareas manuales o cuando había algo que me interesaba, ¿no? Como, pues, historia, algo de historia, etcétera. Lo demás Claro. me parecía absolutamente, Alan, wow. Entonces mi imaginación se iba, imaginaba historias, me despistaba. No era un excelente estudiante. La verdad es que no lo fui hasta que incluso tuve un pequeño episodio con 13 años, de que ya te vuelves un poquito más adolescente, pues tener esa hiperactividad fuera del colegio y no dedicarte mucho a los estudios, pues al final eso me provocó, tuve que repetir un curso. O sea, Claro. y bueno, pues mis padres, imagínate, y el colegio, y en fin, se montó la mundial. Pero bueno. Y decidiste estudiar arquitectura, todavía Sí. no estabas emprendiendo. Sí, exacto, efectivamente. Pero eso siempre fue como... Recuerdo cuando tuve que elegir las carreras, pues puse arquitectura, puse ingeniería de caminos, puse navales, puse aeronáuticos, topografía, industriales, y ya no me quedaban más espacios para rellenar. Pero es que cualquiera de ellas me hubiera ¿cómo te diría? Me hubiera venido fenomenal. Quiero decir que me falta vida para poder estudiar esas carreras, porque me fascinaba. Me fascinaba saber cómo un avión despega, cómo un edificio no se cae, cómo un barco puede flotar o cómo realmente puedes diseñar una carretera, ¿no? O sea, es algo que me fascinaba desde pequeño. La verdad es que es increíble y de hecho, para mí una de las cosas más increíbles, hay 2 cosas increíbles de la humanidad. Uno es obviamente la conquista del espacio, pero los aviones que despegan y que los tomamos con naturalidad y que uno vuela a cualquier distancia. No sé si probaste alguna vez pilotear en un Sí. simulador de vuelo. Bueno, he tenido la oportunidad, Alan, de volar un Yakolev, un caza de entrenamiento de post, después de la Segunda Guerra Mundial, lituano. Pero no hace falta estudiar para hacer eso. No. Te digo, bueno, a ver, el truco es que iba con un piloto de Iberia, porque era un biplaza, Claro. los de Carlinga, ¿no? Entonces iba atrás y en un momento dado me dice, oye, Alfredo, te paso los mandos. Digo, no jodas, tío, pero ¿cómo me vas a pasar los mandos del avión? Y sí, efectivamente, es mucho más sencillo de lo que parece. Obviamente hice alguna maniobra, alguna picadita ligera, muy suavecita, y un poco, pues poco más en el aire. No hice hice la aproximación de pista con la torre de control, que me equivoqué, y él rectificó porque yo creo que nos íbamos hacia otro aeropuerto directamente, pero fue muy curioso. Sí tuve esa oportunidad de poder saborear lo que es la dulzura, ¿no? El placer de poder volar y de poder controlar tú hacia dónde van los movimientos en el aire. Qué increíble. Sí, es... bueno, muchas veces hacen la metáfora, ¿no? De que emprender es como que te estás cayendo en el aire y tienes que armar el avión antes de llegar al suelo. Exacto. Sobre todo cuando levantas plata. Exacto. Avanzando un poco, ¿estudias arquitectura y de ahí entras a trabajar a algún lugar?
Bueno, directamente antes de terminar la carrera yo ya me pongo a trabajar. Anteriormente había hecho mis pequeñas aportaciones familiares. Mi padre muere cuando yo tengo 20 años. Hay una situación familiar un poquito complicada en la cual pues hay que aportar recursos a la familia. O sea, yo vivía con mi madre, mis hermanas ya no vivían en casa, ya tenían independencia, pero caray, pues tuvimos que apretar un poco los machos, como dicen allá en América Latina, ¿no? Y me buscaba mis trabajos. Pues hice desde cargar cajas en un almacén hasta recibir no recibir, perdona, distribuir los recibos de un administrador de fincas por todos los porteros de Madrid, que era muy curioso porque iba con mi maletín por todo el centro de Madrid repartiendo nóminas, repartiendo sobres, repartiendo talonarios y bueno, pues era gratificante porque, claro, me recibían muy bien. Les llevaba su paga. ¿Y crees que esas experiencias de trabajo junior te marcaron o fueron importantes a la hora de aprender cosas para emprender? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Alan. Mira, una de las cosas más importantes que aprendí en esa época fue la optimización del tiempo. Y te voy a contar un detalle muy curioso, ¿no? Que es una anécdota muy simple, pero sustituí a una persona en esa distribución de este administrador de fincas que les llevaba las nóminas a los conserjes, a los porteros. Y entonces me dijo que me pagaba, me acuerdo, 6.000 pesetas en aquella época por una semana de trabajo, porque me comentó que iba a tardar una semana en distribuir todos los recibos, firmarlos. Y tenía que visitar, como no sé, pues serían 40 fincas o no sé exactamente el número. Entonces fue muy curioso porque yo iba en metro, iba en autobús, me buscaba la vida de ir andando y lo que tenía que hacer una semana lo hice en 2 días. Y entonces cuando llegué a hablar con este administrador, le dije, oye, que yo ya he terminado. Digo, mi dinero, ¿no? Mis 6.000 pesetas. Me dice, ¿cómo que ya has terminado? Esto es imposible. Sí, generalmente aquí tardamos una semana en hacer ese trabajo. Digo, pues oye, dice, ¿cómo lo has hecho? Digo, pues hombre, me he organizado, he ido cogiendo autobuses, no he perdido el tiempo. En fin, para mí no me ha costado más de lo que incluso lo podía haber hecho en día y medio, pero bueno, pues resulta que me quiso rebajar mi sueldo. Y entonces dije... Demasiado productivo. No. O sea, fueron 2 cosas. Por un lado digo, no, optimización del tiempo y por otro lado digo, no, yo he cumplido los objetivos. A mí me pagas lo que tú me habías pactado. Fue una de las primeras veces que me enfrenté a un adulto, porque yo tendría, yo qué sé, los años que tenía, 21, 20 años, en el sentido de decir, no, yo me he merecido mi objetivo, tú me has puesto el objetivo y yo lo he cumplido, oye, me pagas lo que habíamos comentado, ¿no? Y me lo pago, o sea que... Entonces sí que descubrí ahí, bueno, pues ciertas cosas, cómo optimizar los tiempos, cómo valorar lo que haces, cómo saber lo que cuesta las cosas y poder presupuestarlas, el poder cobrarlas, reclamar lo que obviamente es tuyo y sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Eso es muy importante. ¿También te da cierta perspectiva el haber estado del otro lado del mostrador? ¿Haber estado del lado trabajador empezando? Sí, por supuesto. Por supuesto. Como trabajador, yo creo que estuve aproximadamente 9 años. Aprendí mucho, tuve la oportunidad y sobre todo la ventaja de tener un jefe muy emprendedor en aquella época y me enseñó mucho. Discutía mucho con él porque a mí me llamaban el sindicalista, imagínate, porque mis compañeros me llamaban el sindicalista. Yo decía, ¿pero por qué? Y era porque reclamaba pues mi salario o reclamaba mis vacaciones, pero de una manera, yo qué sé, entonces... joder, yo digo, yo me quedo a trabajar más tiempo, pero yo me quiero ir una semana de vacaciones. Joder, o sea, lo que haga falta. Lo importante es que esté cumplido el objetivo y que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque me ayudó a empezar a cambiar ese chip de trabajador que está pensando más en las vacaciones, más que en el objetivo, sino que yo pensaba más en el objetivo y luego en mis vacaciones. Eso me ayudó bastante. Bueno, avanzaste 9 años, Sí. Supongo que fuiste ascendiendo y fuiste teniendo distintas experiencias, ¿no? Sí. Experiencias pues desde casi todas ligadas en ese primer momento a ingeniería, ahora civil, arquitectura, pero descubrí un mundo interesante que fue la construcción de naves industriales prefabricadas, que en aquella época pues era un modelo incipiente de construcción, innovador.
a mí me sirvió mucho. ¿Y cómo se hacía? Porque se hacía por gestión. O sea, nosotros trabajamos en una ingeniería que se llamaba Ingeniería de Gestión y Planificación. De ahí el que me guste el project management, la administración de proyectos, la gestión de los proyectos, me encanta. O sea, más que estar diseñando, más que estar construyendo, más que estar aportando, digamos, técnica a la actividad, lo que me gusta es gestionar. Claro. De ahí decís que estuviste 9 años trabajando. ¿Cómo saltaste a emprender? ¿Saltaste ahí directo o...? Pues mira, Alan, siempre me inquietaba hacer cosas y siempre me inquietaba, me tomaba muy, muy en serio y muy a pecho lo que me ordenaban, lo que me mandaban, ¿no? Empecé a viajar, empecé a hacer cosas fuera de Madrid, empecé a tener relaciones con más personas y hasta que un día un cliente... Bueno, la empresa, pues al final de esos 9 años empezó a tener un poco de problemas, como pasa en las economías, ¿no? Ciclos de picos y valles, pues empezamos a tener un valle. Por los motivos que sea, y ahora los entiendo más que nunca, pues mi jefe, había veces que el hombre pues no aparecía por hablar con los clientes o había alguna reclamación de algún proveedor y tampoco aparecía. Entonces llegó un momento que intentaba terminar esa nave industrial para el cliente, pero claro, los obreros pues no trabajaban porque no había dinero y el cliente me decía que teníamos que terminar y yo le decía que íbamos a terminar, que no se preocupase. Pero en el fondo, claro, yo ni cobraba. Entonces decía, joder, ¿cómo voy a terminar esto? Si no tengo dinero, pues va a ser complicado. Hasta que un día, precisamente, uno de los clientes, le dije, oye, mira, la situación es que ya no podemos más. O sea, te lo explico para que puedas terminar tu proyecto, puedas tener tu nave, tu bodega. Me acuerdo que era además un emprendedor muy curioso que me abrió un poco la mente y es que se dedicaba al mundo del cómic y entonces quería una nave para almacenar los cómics que recogía de todo el mundo para venderlos luego aquí en España, ¿no? Y también dije, caray, qué interesante este chaval, ¿no? Porque era un tío más joven que yo. Muy específico. Que yo tendría 27 años, 28, 29 y él tendría 23 o 24. Y me miró fijamente y me dijo, Alfredo, si tu empresa no lo puede hacer, ¿por qué no lo haces tú? Entonces, joder, me hizo reflexionar mucho, decir, pues... Y lo estuve seriamente pensando, decir, oye, mira, pues agarro el negocio, más que el negocio, monto la primera empresa y te termino esta nave porque es tu objetivo, es tu vida y es tu empresa, en definitiva, ¿no? Sí. No lo hice en esa ocasión. Estuve un par de años después de esta compañía, estuve un par de años como autónomo y ya trabajando un poco por mi cuenta, hasta que llega un momento que me plantean constituir una sociedad con capital multinacional, en una multinacional. Ahora, estás trabajando en relación de dependencia. Salís, más allá de que a la empresa no le haya ido muy bien, con buen currículum, buena experiencia. Sí. Tenías la posibilidad de haber entrado a otra empresa en un buen cargo y decidiste empezar a hacer cosas como autónomo y por tu cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque... Digo, quizás estás escuchando pues este podcast primero... a algún emprendedor o alguien que quiere emprender y está en esa, porque estás en un nivel de confort en el cual hay que tener realmente ganas de salir de eso. Pues mira, precisamente por lo que te comentaba del objetivo. O sea, yo cuando no podía cumplir los objetivos por causas ajenas a temas que yo no manejaba, primero me jodía doblemente, me molestaba doblemente, perdona. Una, porque no se cumplía ese objetivo. Y dos, porque yo no era capaz de solucionarlo si no tenía los medios. Entonces dije, voy a hacer cosas que yo pueda cumplir, que me pueda comprometer y que el cliente quede satisfecho. Me encantaba que los clientes quedasen satisfechos. Me encantaba, porque me gustaba lo que hacía y me gustaba que ellos se quedasen satisfechos. Y así empecé. Hasta que surgió esta oportunidad de montar esta compañía con la multinacional y felizmente se montó y ahí ya empezó el emprendimiento con la constitución de la primera empresa que monté. ¿Cómo fue eso? Pues fue a través de una persona que me conocía y que dijo, oye, mira, tengo esta compañía comercial. Es una compañía que está asociada a un capital multinacional, sobre todo implantado en Europa,
y quiero montar una compañía, o mis socios quieren montar una compañía de gestión de proyectos y obras. ¿Te encargarías de ello? Y yo dije, sí. Yo, mira, estoy terminando un máster, dame 2 meses, pero yo voy montando la compañía. ¿Ellos ponían el capital y vos ponías la expertise? Sí, pero al final prácticamente no tuvieron ni que poner capital, porque lo que les dije es, vengo a la compañía. Es verdad que ellos siempre me dijeron, hay un capital aquí, Alfredo, lo puedes utilizar en cualquier momento, etcétera. Y digo, no. Voy a demostrar que puedo levantar la compañía con lo que yo aporte y con lo que podamos traer y con lo que podamos hacer juntos, y no hace falta que de momento esa bolsa la toquemos. Y así empezamos. ¿Y eras socio mayoritario, minoritario? No, 15%. En aquella compañía, 85% de la multinacional y el 15% era mío. Y bueno, pues ahí, Alan, es cuando ya dije, aquí sí que es verdad que puedo cumplir los objetivos, puedo estar satisfecho con lo que hago y puedo, lógicamente, emprender, que también me gustaba, pues, el aparecer en los consejos de administración, en la Junta General de Accionistas, el ver realmente cómo es una compañía. Eso me fascinó, me encantó. Claro, además, acá vinieron varios invitados, la mayoría yo creo que empezó por su cuenta. Vos empezás, entre comillas, levantando inversión. Como Bueno, que tenés sí, jefes, sí, de alguna manera. Sí, eran socios, pero sí, efectivamente, entre un 85%, pues poco podía hacer, ¿no? Aunque Claro, sí pero le es tenés verdad que un reportar 15. a alguien. Y tenías que reportar, obviamente, exacto. Todo ello hasta que posteriormente sí ya monto más sociedades con otros socios, y a día de hoy pues tengo la feliz tranquilidad entre nosotros de tener mi propia compañía al 100% en ese sentido. ¿Y cómo, para ir un poco más para atrás, tenés esta experiencia con esta multinacional? ¿Te vas en algún momento para armar algo propio o hay otra transición ahí? Perdón, no te he entendido bien la pregunta. Estás con esta multinacional, tenés el 15%, empiezan a avanzar los proyectos, les empieza a ir bien. De ahí, ¿cómo saltás a hacer algo 100% propio? Bueno, también buena pregunta. Y coincide con mi entrada a Eneo. Lo que aparentemente era todo un proceso magnífico de estar, entre comillas, en una multinacional con muchísimo trabajo, muchísima actividad, pues después de 8 años la multinacional entra en un proceso en España, en un proceso de concurso voluntario de acreedores. Se retira parte de ese capital multinacional, o por lo menos se congela, y nos provoca pues el ir a concurso. Claro. Entonces, joder, ahí sí que por un lado dices, pues tengo que mantener un poco hasta las últimas consecuencias de este concurso, pero esto se ha terminado, este ciclo de vida se ha terminado. Yo salgo de la multinacional un sábado, entrego las llaves, además físicamente, de las oficinas que estaban en Arturo Soria, unas oficinas magníficas, y el sábado, o sea, esto lo hago el sábado, y el lunes estoy ya montando Éxico, sí o sí, en mi casa, en cafeterías, en oficinas prestadas de amigos míos, etcétera. Tengo un proceso ahí delicado por ese concurso que me dura mucho tiempo. Porque quedabas como responsable de alguna manera de De alguna manera el tema. sí, de alguna manera sí quedó marcado. Ok, luego felizmente después de 6 años que salió el juicio, pues se declaró absolutamente concurso que no procedía. O sea, me liberaron de toda causa, a mí y a mis socios, y no pasó absolutamente nada. Todo ese proceso judicial absurdo que lo que hace es más desgastar más que construir. Y en paralelo pues voy construyendo. Claro. Vos, antes de emprender, entonces, tenés una primera experiencia en donde avanzás con un emprendedor que se termina fundiendo. Una segunda experiencia donde avanzás con una multinacional que emprende con vos y se termina fundiendo y Sí. te dan ganas de emprender. Sí. Y sigo. Y la gente me dice, no vas a... Cámbiate de sector, hazte funcionario, trabaja por cuenta ajena, infinidad de consejos, tu sector está acabado. Digo, pues no está acabado. Y cabezonería, lo que hago es estudiar el mercado y veo dónde hay una oportunidad. Y ¿Cómo funciona Éxico? ¿Son varios socios? en origen somos 4 socios. Mm. Todo marcado, Alan, por ese proceso de concurso voluntario de acreedores, pues arranco la sociedad, pero con un mínimo de capital, porque digo, joder, no vaya a ser que el concurso
se dirija hacia donde no quiero que se dirija. No es que no quiera que se dirija, que es que yo no había hecho absolutamente nada, ni mis socios tampoco. No voy a ser que tengamos problemas y resulta que monte aquí una sociedad y al cabo de los 6 años me quiten o me genere problemas, ¿no? Sí. Entonces lo hago con una mínima participación. En aquel momento, pues otros 2 socios, un empleado que tenía en la multinacional que me apoya y que me ayuda con ese capital inicial de los 3.010 euros de aportación, que se lo deberé eternamente. Otro socio que me genera un poquito de impulso y de sinergias, y mi antigua esposa, que es la que dice, oye, mira, asumo tu rol societario y luego me salgo de ahí, ¿no? Claro. A lo largo de los años, pues han ido saliendo todos y ahora, pues justamente en la pandemia, pues compré el 100% de la sociedad. ¿Y cómo hiciste para empezar, para elegir los socios? Porque viste que dicen que la mayoría de las startups no fracasan por un problema comercial, sino por peleas entre los socios, o que no fue el equipo indicado. Pues buena pregunta, Alan. Mira, inicialmente yo veo que hay una composición, realmente somos 3 socios, ¿ok? Veo que uno puede aportar una parte a Éxico que no la tendríamos ni mi otro socio ni yo, un complemento. ¿Qué parte? Más parte de diseño, más parte de arquitectura pura, ¿ok? No tanto a nivel industrial ni de ingeniería, que era más a lo que nos dedicamos nosotros. Y ese tercer socio que me aporta ese valor añadido no solamente económico, que es ese préstamo de 3.000 euros, yo me quedo absolutamente sin un euro, me aporta también el trabajo. Es decir, con una capacidad de trabajo soberbia. Una persona de mundo que en cualquier momento podía estar trabajando no solamente en Canadá, sino podía estar en México, podía estar en Alemania, podía estar en cualquier lugar. Entonces, yo aporto tal vez pues mi expertise de gestión de esos años y de haber estado en esa multinacional, y creo que es un triángulo muy positivo. Ese triángulo dura apenas un año. Dura apenas un año. Y curiosamente es un tema que planteo en foro. Como tú bien sabes lo que son nuestros foros dentro de EO. Para el que está escuchando que quizás no es de EO, bueno, digamos que una de las principales características de EO es que se arman foros entre gente que es miembro de la organización, que emprende, que quizás hace cosas que no tienen nada que ver con el otro. Uno puede ser industrial, otro puede ser digital, otro puede ser de legales. Correcto. Que tiene determinadas reglas, ¿no? Un foro. Correcto. ¿Qué reglas tiene? Primero, la confidencialidad, sí o sí. Segundo, compartir experiencias. Tercero, que tú no tengas ningún tipo de relación con cualquiera de los miembros que hay en el foro. Es decir, ni societaria, ni emocional, ni parental. Quiero decir que no tenga ningún carácter asociado a... que no tengas ningún interés, en definitiva. Entonces es como un magnífico consejo de administración sin ningún tipo de interés. No hay ningún tipo de interés comercial, no hay ningún tipo de interés mercantil, no hay ningún tipo de interés condicionado a que, Alan, que te quiero vender 4 naves industriales. No lo hay. Bueno, un consejo de administración más que del negocio, de la vida también, correcto, ¿no? Correcto, y aparte, obviamente, lo que se basa fundamentalmente es en el crecimiento personal y en el crecimiento empresarial, pero basado en la experiencia, en compartir esas experiencias. Es algo verdaderamente formidable. Entonces, dentro de esa situación que tengo societaria, pues a mí EO me ayuda mucho a esa salida de ese tercer socio de la compañía, ¿no? Se produce esa salida y durante 10 años, felizmente, mi socio, que era antiguo empleado de la multinacional, y yo pues disfrutamos mucho del éxito del negocio. Incluso pues abrimos el negocio a nivel internacional. Claro, el negocio, ¿cómo hacen para diferenciarse cuando salen al mercado? ¿Por qué les va bien? Bueno, yo creo que hay una cuestión dentro de Éxico, Alan, que es la atención al cliente y el cumplimiento objetivo, que es verdad que a lo mejor es un tópico que dices, pero esto lo dice todo el mundo, Alfredo. Pero es la insistencia. Y es sobre todo el sentir propio lo que es ajeno. ¿A qué me refiero? Como nos emociona tanto los negocios, cualquier tipo de negocio lo queremos llevar hasta las últimas consecuencias. Entonces, a mí, ¿qué es lo que más me emocionaba de terminar esa nave industrial del señor que recolectaba los cómics y los vendía?
a mí no era en sí terminar el edificio, que también, sino era que yo quería que triunfase, que vendiese muchos cómics, que se hiciese, el number one como emprendedor de ese mundo que yo no conocía, que era el mundo del cómic, ¿no? Y eso se traduce en el diseño Entonces, de las naves, en el proceso, en la por entrega. supuesto, por supuesto. Y eso se traduce, Alan, también en una insistencia en la cual hay a veces que tenemos que frenar, que tenemos que hacer como una reflexión en la compañía, decir, oye, que esto no es nuestro, que nos estamos ya extralimitando en las funciones que nos han contratado. Y yo creo que esa es la clave del éxito, fíjate, el acompañar en ese camino emprendedor o empresarial, el poder llegar a fin en los objetivos. Te voy a comentar una cosa, y esto que no salga de aquí, y eso que nos están viendo, ¿no? Es más fácil para nosotros trabajar con un empresario o un emprendedor que es cabeza de negocio que no con ejecutivos. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque la diferencia es que el ejecutivo tiene otra perspectiva, tiene otra mentalidad. Está atado a un salario, está atado a unos objetivos, está atado a un compromiso con la sociedad, que no digo que no sean magníficos ejecutivos y magníficas personas, pero no tiene la misma visión que tiene un empresario, sinceramente. Es una diferencia no solamente plasmada en un documento, sino es plasmada en una mentalidad. Y eso se nota, Alan, se nota mucho, es que lo notamos muchísimo. Es decir, cuando estamos trabajando pues con marcas que al final pues no conoces ni conoces al quien está detrás de un fondo de inversión, por ejemplo, pues conoces al CEO, conoces al director de expansión o conoces al director comercial. No acabamos de encajar también como cuando es directamente con un dueño de un negocio. Sí, también una de las frases que me dijo una vez un emprendedor en Argentina, que me pareció que estaba muy buena, caricaturizando un poco también ese rol muchas veces del ejecutivo, es me pregunto, ¿cuál es el objetivo de un C-Level? Un C-Level, estoy hablando de un CTO, un CMO, un COO. Quizás el CEO es un poco distinto, pero ¿cuál es el objetivo de esas personas? Y bueno, le dije, no, bueno, organizar su área, el de marketing tiene que hacer que el marketing venda bien. Él me dijo, no, todos tienen el mismo objetivo y es uno solo, que es que no los despidan. Porque no pueden ascender más en la organización, ya están arriba de todo. Entonces, su único objetivo es que no los despidan. Entonces, muchas veces eso lleva a que tomen decisiones más conservadoras que si fueran el dueño. No se la juegan, porque no tienen más para perder que para ganar arriesgando cosas. Es empático también. Es decir, cuando tú disfrutas de llevar a cabo ese proyecto conjuntamente con alguien que te va acompañando y que es su proyecto también, pues hay una empatía. Y es que hay una energía que al final tú conoces bien la soledad que hay dentro del mundo del emprendimiento y sobre todo del empresario, ¿no? Estamos muy solos, en definitiva. Entonces, al final, cuando hay una compañía o un proveedor que te acompaña en esa consecución de lo que tú quieres lograr, pues la verdad es que dices, coño, es que estoy compartiendo hacia el mismo objetivo con esta compañía, la consecución de mi éxito, ¿no? La consecución de mi sueño. ¿Y por qué decís que hay soledad emprendiendo? Uno diría, bueno, tiene una empresa, tiene un montón de gente a cargo, tiene un equipo. Mira, yo te digo, Alan, yo creo que el sueño de cada uno de nosotros está dentro de nosotros. Y es muy difícil el que la gente te pueda entender. ¿Te puede entender quién? Pues alguien que tiene un sueño parecido al que tú tienes, aunque sea... Las dinámicas suelen ser la misma, aunque los sectores son diferentes y las empresas, obviamente, o los objetivos son otros, ¿no? Pero al final hay una esencia y es que tienes un sueño, tienes algo con lo que disfrutar, tienes un objetivo, sea económico, sea productivo, y te encanta que eso se desarrolle, que se haga bien, que se hagan en las mejores condiciones. Entonces es muy difícil que desde un punto de vista emocional, la gente lo entienda. Y parto de esa primera premisa. Luego, por supuesto, hay otros componentes, económico, etcétera, pero emocional. Tu familia no lo va a entender porque te puede decir, uy, cuidado, no te caigas, que vas a tropezar y te vas a hacer daño. El vecino te va a decir, joder, pues si es que tú tienes un coche mejor que el mío y es que entonces tal punto, ¿y cómo lo has hecho? El tercero puede ser que, joder, ¿por qué pierdes el tiempo? Pierdes el tiempo oyendo esto de
de no sé qué historia innovadora para hacer mejor las naves industriales y no estás viendo una película o comiendo tranquilamente con los amigos, coño, porque nos gusta, ¿no? O sea, porque al final dices, joder, es que lo disfruto. Sí, quizás como también, bueno, Steve Jobs decía que muchas veces uno solamente puede unir los puntos que te llevaron a ser el emprendedor que sos en retrospectiva, pero no de antemano. Entonces, a mí me pasa muchas veces, estoy curioso, empiezo a aprender de cosas que no tienen nada que ver con... Y quizás en el futuro las termino aplicando a algo y termino teniendo una idea, pero hay toda una parte de brainstorming que es inexplicable y parece perder el tiempo. Y muchas veces lo es. Efectivamente, pero yo lo estoy dando la vuelta. Yo no lo digo perder el tiempo, yo es ganar el tiempo. Ya no lo pierdo, es ganarlo. Así de claro. Estás ganando el tiempo. Te contaría que es una de las cuestiones principales que yo noto, ¿no? Que nos sentimos solos a veces y muchas veces que joder, estás en casa y dices, es que estoy absolutamente, es que no me entiende nadie. No me entiende nadie me puede entender. Y te dan consejos, te dan directrices, te dan, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, o sea, es que tengo claro que tengo que ir por ahí. Entonces, bueno... Ni hablar cuando te equivocás. Claro. Porque toda esa gente la vas a tener diciendo, viste que tenía razón, que no tenías que tomar ese riesgo. Claro. Entonces, cuando alguien de tú a tú te cuenta sus inquietudes y, joder, pues como que dices, joder, alguien que me está entendiendo y alguien que le entiendo, pues vamos juntos en ese camino y en ese proceso a lograr los objetivos, ¿no? O a cumplir esos sueños. Sí, ayer en el foro, en mi foro, se hablaba como de que para emprender tenés que estar desquiciado. Muchas veces, no. O sea, tenés que tener un componente irracional que muchas veces uno ve, en mayor o menor medida, de que no tiene sentido en un punto lo que uno está haciendo. Bueno, también, Alan, y acompaño, más que el desquicio, es el sentirte proa. O sea, yo me siento muchas veces proa, en todos los sentidos, ¿no? Decir, joder, bueno, en tu caso tampoco fue que tomaste un riesgo muy alto, sino que entraste a emprender en una industria que ya conocías de hace 20 años. Correcto. Es verdad que nunca dije... Bueno, luego me he metido en algunas startups, pero porque me encantaban, y ahí sí que ha sido a ciegas completamente. Pero claro, ya tienes un poco la tranquilidad de que tu espalda está protegida, ¿no? Bueno, pero Éxico sigue y en paralelo te metes a algunas aventuras nuevas. Sí, he tenido aventurillas interesantes, bueno, relacionadas con el mundo de la construcción y otras que no tienen nada que ver con el mundo de la construcción, de sectores que no tenía ni idea, como es, por ejemplo, educación, o es agencia de viajes, o es sistemas eléctricos, ¿no? Que ni puñetera idea, sinceramente, Alan, pero me gusta. ¿En cuál fracasaste más y por qué? Fracasar. Mira, fracasar yo creo que no he fracasado en ninguna, porque todas me han aportado enseñanza. Pero... Me han aportado... me han aportado ideas, me han aportado gestión de recursos, cómo se gestionan los recursos, cómo al final, gestión de equipos. Es verdad que de momento, pues no hay ninguna que haya dicho, joder, he tocado la tecla y he tenido un retorno económico interesante. Pero es que yo tampoco me lo planteo para que tenga un retorno. Es que no lo pienso, Alan. Yo no juego a la lotería, muy poquísimo. Para mí esto tampoco es comparativo en la lotería, pero cuando la gente se queja y me dice, no, es que he metido dinero en una startup y fíjate, no sé cuántos, les digo, pero vamos a ver, ¿tú juegas a la lotería? No, pues sí, juego a la lotería. Bueno, pues mira, una startup es mucho más interesante que jugar a la lotería, porque en definitiva, y que no me interpretes así, esto es como jugar a la lotería, pero tienes un aprendizaje. Y encima estás apoyando a una persona que tiene una ilusión, o a varias personas. Y encima estás conociendo un sector que no tenías ni idea y que te está aportando un valor añadido. Y culturalmente estás aprendiendo muchísimo. Entonces es muy enriquecedor. Y encima lo haces a través de amigos. Ya ha habido muchas veces que he invertido pues a través de amigos míos y que me fío plenamente de esos amigos. Nunca, Alan, nunca les he reprochado nada. Todo lo contrario. Y ha habido veces que me han dicho, oye, Alfred, que es que hemos perdido hasta las ruedas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero oye, hemos conseguido que la rueda girase durante una temporada, ¿no? Sí, pues ya está. Sí, pero a la vez cuando te metes en aventuras ajenas de ese estilo, a mí me ha pasado también de invertir y sí hago alguna autocrítica, no hacia ellos, sino hacia mí de ¿por qué me metí en esto sin preguntar más cosas? Por ejemplo, muchas veces como confié en el equipo, lo vi, no sé qué, y no se me ocurrió preguntar algunas cosas de negocio, bueno, que digo, no sé,
por ejemplo. Esa es mi autocrítica muchas Sí, veces. porque, bueno, también es verdad hasta donde tú quieras participar, ¿no? Quiero decir, hay veces que te metes más y participas más, o hay otras veces que simplemente haces una aportación de capital y estás interesado en ver cómo va evolucionando, ¿no? En algunos casos es lo que yo he hecho y en otros casos pues sí que he tenido contacto directo con el emprendedor y te ha llamado y te ha preguntado, oye Alfredo, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podrías hacer lo otro? Pues también te sientes partícipe de ayudar a esa persona que también Alfredo en su época, cuando decidió salir de aquella ingeniería y trabajar por cuenta propia como autónomo, pues le gustaba que le diesen algún tipo de recomendación o alguna directriz, ¿no? Oye, ve por este camino en vez de por este. Bueno, pues no está mal tampoco, ¿no? No, está bueno y también veo que lo tomás más como una filosofía de casi como que invertir es ayudar Sí, a un sector y ayudar al Alfredo del pasado, quizás. sí, porque, Alan, como ha habido momentos en mi vida que lo he pasado tan mal, desde el punto de vista de decir, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Mm. Pues, joder, cuando estoy bien, ¿por qué no echar una mano para que la gente que pueda estar mal, el que pueda seguir? Esto que te comentaba antes, ¿no? Oye, cambia de sector, hazte funcionario, consigue un trabajo, tu sector está terminado. Lapidario. Dices, ¿cómo que está terminado? No está terminado. Hay que ir a por ello, hay que buscar oportunidades, hay que buscar lo que la gente no está haciendo ahora mismo. Y es lo que hacía. Pero no me rompas mi ilusión, no me rompas mi iniciativa, no rompas mi tesón. Sí, también hay un tema en Argentina hay una panchería muy famosa. Acá se dice panchos también, ¿no? Una Pancho salchicha envuelta Francisco. en 2 panes, Ah, vale. ¿no? ¿Se dice pancho? No, que yo ¿Salchicha caliente? perrito caliente. Perrito Eso. caliente. Y vivió una época, que no sé cuánto se vive acá, en donde los perritos dejaron de ser chiquititos y empezaron a ser largos. Y dejaron de ir solos, sino que empezaron a tener papitas y un montón de salsas distintas. Y esta panchería famosa, toda la vida siempre había vendido el chiquitito. Y todo el mundo diciéndole, te tenés que subir a la movida de los grandes, no sé qué. Y él miraba la facturación y seguía bien. Y hasta el día de hoy sigue vendiendo el mismo con el que empezó. Le va bárbaro. Con lo cual uno no puede discutir con los resultados, Coño, ¿viste? Porque hay muchas efectivamente. modas a la hora de emprender, de bueno, no, hoy si no emprendes con IA, no estás emprendiendo y va al fracaso. Antes era el blockchain y siempre hay una moda nueva. Mira, Alan, yo creo que el ser humano desperdicia una oportunidad maravillosa y es que todos tenemos algo que aportar. Todos. Y lo que no puede ser es que desde que tú naces hay una serie de factores en tu vida y sobre todo cuando eres joven o cuando eres niño que te impiden desarrollar cosas que te gustaría hacer. ¿Cuántos profesores ha habido que te han dicho más vale ser un buen delineante que no un mal arquitecto? En tercero de GB, con 7 años, 8 años, dices, pero coño, Sí. ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cuánta gente en tu camino te dice que no hagas esto por sus propios miedos y por sus propias falta de iniciativas? Coño, si a la gente la dejases hacer y la ayudases a hacer, esto sería maravilloso. Sí, a veces es difícil como salir del molde alrededor de esas cosas. Pero bueno, entiendo que por suerte te fue bien, Me fue bien. tuviste un Me fue socio, bien. se fue, y después tenías 2 socios más que le terminás comprando su parte. Correcto. ¿Cómo pasa todo esa ida y vuelta entre accionistas y socios y la empresa no explota? Bueno, pues a ver, tienes que manejar también un poco los hilos de lo que está sucediendo y negociar. Hacer una negociación en la cual tú no salgas perjudicado, ni tu socio tampoco. Quiero decir, que llegues a un acuerdo para decir, oye, pues abiertamente pasa esto, hablar las cosas, negociarlas, en definitiva. Es importante. Yo, sinceramente, Alan, siempre pienso que es mejor llegar a un acuerdo, aunque sea malo, que no desgastar durante muchísimo tiempo, y te lo digo por experiencia, por los pleitos que he podido tener a lo largo de mi vida por temas profesionales. Es desgastante totalmente. Yo no acabo de entender cómo hay gente que puede estar metido en pleitos permanentemente. Eso desgasta enormemente a cualquiera. Y es anticonstructivo. Y no te hablo de construcción literal, sino te hablo de construcción metafórica. Hay que crear, hay que construir, hay que hacer.
no estar enrollados en buscar porqués y pasados y dimes y diretes, ¿no? Coño, deja hacer, construye, tira para adelante y déjate de historias, ¿no? ¿Y ahora preferís emprender solo o preferís Sí, pero no me socio? tientes. Ok. Te lo digo en serio, sí, pero no me tientes. Quiero decir que yo me emociono mucho con las cosas. Ahí hay un componente comercial que joder, me cuesta a veces el gestionarlo, ¿no? y el limitarlo. Sí lo prefiero porque lo que te decía, ahora me siento orgulloso, para bien y para mal, de poder responder ante quien sea, de que tengo mis herramientas y tengo mis defectos y tengo mis virtudes y no dependo de nadie. Pero obviamente yo creo que para hacer proyectos de otra envergadura, de otra índole, joder, hace poco pues monté un negocio con dos socios en educación y yo era el mero aportador económico del negocio. Luego había una persona que era una experta en gestionar modelos de negocio dentro del mundo de la educación, academias, etcétera, idiomas y apoyo escolar, y otra persona que era uno de los mejores profesores que hay en el mundo, un youtuber muy famoso. Pues no tenía ni, ¿cómo te diría? Así que ya estábamos al 33%, 33, pues no era mío el negocio 100%, pero joder, me encantó meterme ahí. No sé, es que era una cosa como que me lo pidió el cuerpo. ¿Y eso viene bien? ¿De qué hace exactamente ese emprendimiento? ¿Ese emprendimiento? No, ese emprendimiento ya cesó. O sea, cesó porque Ok. nos pilló la pandemia. O sea, fue un tema que duró un año, o sea, Sí. escaso año, y tuvimos que cerrarlo por el cierre. Era un negocio físico que lo queríamos llevar a virtual, no lo pudimos llevar a virtual a tiempo y tuvimos que cerrar. O sea, nos comían los gastos, yo no podía aportar más dinero, tampoco nos planteamos entre los tres socios hacer una ampliación de capital. Nos pilló un momento muy malo. Entonces, toda esa buena ilusión y buena inercia y buena armonía que había en un principio del proyecto nos rompió. No fuimos capaces en ese aislamiento que teníamos en el 2019 y 2020 de recuperarlo. Entonces, bueno, fue como un pop-up que surgió, se cerró y bueno, no es que se cerrase porque todavía está la compañía ahí abierta, pero no tiene actividad. Pero bueno, fue otra experiencia. Bueno, a veces O se sea, gana y a veces se aprende, claro, ¿no? por supuesto, Sí. por supuesto. ¿Y cuánto, visto esta experiencia de la pandemia, cuánta importancia le das al factor suerte para que un emprendimiento sea exitoso? Bueno, yo te digo que tal vez, Alan, la suerte no sea suerte, sino que haya que buscarla, que haya que apostar por la suerte. En mi caso, lo que me ha dicho la vida es que he sembrado mucho y de esa siembra siempre ha habido un tallo que ha crecido y que me ha dado los resultados. Llamarlo suerte, no lo sé, yo lo llamo más movilidad, yo lo llamo más atención, yo lo llamo más decir que sí. Te contaré un ejemplito, pero te contaba antes de empezar que durante este periodo pues di un salto a nivel internacional y tuvimos la oportunidad como compañía de estar mucho tiempo trabajando en América Latina, sobre todo en concreto en Panamá. ¿Cómo hicieron para saltar internacionalmente? Pues con esa motivación que tenía también uno de mis socios, que te decía que podía trabajar en Canadá o en cualquier sitio, pues él me animó a decir, mira, Alfred, que podemos hacer esto en cualquier lugar del mundo. Y dije, coño, ¿y por qué no? Entonces, a raíz de un par de clientes, sobre todo uno de ellos que trabajaba mucho en aeropuertos, concretamente en las tiendas de productos manufacturados duty free, pudimos entrar ahí y estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo en 4 continentes. Bueno, de hecho, estamos actualmente trabajando en un par de continentes, ¿no? con ellos. ¿Cómo funciona? ¿Tienen un socio local? ¿Alguien se tuvo que ir a vivir para No. allá? Lo que hacemos es, sí, hacemos, a veces tenemos, nunca hacemos sociedades, pero sí lo que hacemos es que o bien contratamos gente local o desplazamos gente, project managers nuestros, que se desplazan año país o 2 años país, o lo hacemos así. Y en el caso concreto de Panamá sí desplazamos equipo y contratamos a nivel local gente, ¿no? Porque ahí estuvimos 5 años. Y fue también de la mano de un cliente que no sabía muy bien dónde invertir y que me llamó y me dijo, oye, Alfredo, es que mira, estamos pensando esto, ¿tú qué opinas? Porque no sabemos si irnos a Perú, si irnos a Bolivia, si irnos a Panamá, tampoco sabemos muy bien lo que queremos hacer, si algo relacionado con inmobiliario y queremos irnos para allá. ¿Te animas con nosotros? Y sí.
oye, es que lo único es que mira, que hemos comprado los billetes, nos vamos la semana que viene. Digo, me lo compro esta misma noche, no os preocupéis. Y dijeron, joder, este tío, que se viene con nosotros sin pedir absolutamente nada, Alan. Entonces, llamar a eso suerte, yo creo que yo creo que es como esa energía que tenemos los emprendedores o los empresarios o los profesionales que les gusta terminar los proyectos o hacer los proyectos, a decir que voy con ello con todas las consecuencias, ¿no? No poner ninguna pega. Claro. No poner ninguna pega, da igual. O sea, yo iré en barco, iré en avión, pero yo estoy allí la semana que viene, no os preocupéis. Punto. Están en un montón de continentes distintos. ¿Ven una diferencia cultural a la hora de emprender? Mucha. ¿Cuál? Con Latinoamérica, por ejemplo. Pues mira, Latinoamérica yo creo que tiene un gran compañero de viaje, que es Estados Unidos, que provoca una cascada de situaciones que son diferentes a las que yo por lo menos veo en Europa y sobre todo veo en España. Y es cómo se identifica al emprendedor y cómo se respeta al emprendedor. Y la facilidad que hay. Es algo como más establecido. Es algo que lo da la sociedad. Es decir, los chavales en México empiezan con su primer trabajo y los fines de semana hacen tartas para sacarse su platita, como ellos dicen, o su lana, para compensar ese salario que tienen durante la semana. Esto aquí es casi impensable. Pasa que entonces lo que decís es que en Latinoamérica hay más espíritu emprendedor, mucho más pero espíritu. Hijo de la necesidad. Mucho más espíritu. Bueno, y también de un compañero de viaje que es Estados Unidos, en el cual yo creo que es la cuna del emprendimiento, en el cual se valora cualquier acción emprendedora. Y acá no es tan sencillo. Tienes impedimentos administrativos, tienes impedimentos familiares, tienes impedimentos de amigos, tienes impedimentos que al final dices, joder, déjame hacer lo que yo quiera, coño. ¿Cuántas veces, Alan, y a mí me ha ocurrido, no has ensalzado la figura de algún amigo para que pueda salir adelante, para que pueda emprender, para que pueda generar su propio negocio, y te lo he agradecido? En mi caso, muchas veces, porque lo fácil es decir, no, coño, tú sigue ahí con tu trabajito que tienes tu dinerito y no hagas nada más. Entonces eso es lo que yo veo, por ejemplo, con Latinoamérica. Veo un gigante que cada vez va más, que es Asia, y que es un concepto absolutamente descomunal del emprendimiento y de los negocios y del volumen, o sea, brutal. Y veo un continente que está muy anquilosado y que es una pena, que me da mucha pena, porque especialmente no he visto una oportunidad como puede haber en otros continentes, que es África. O sea, el africano está muy atado de pies y manos, no tiene los recursos que podemos tener nosotros. Y me entristece, porque es un país muy rico y es un país que podría, un continente, sí, que podría tener unas oportunidades maravillosas. También habrá motivos políticos y motivos de otra índole, ¿no? que se nos escapa. Pero si me pusieses un ejemplo de emprendedor nato, y esto que los europeos me perdonen, pero es el americano. Mira. Y hablo de americano desde el norte hasta el sur. Sí, buenos trabajando y haciendo plata y encontrando oportunidades. Sí. Creo que lo son y la cultura lleva hacia ese lado. Y no es por hacerte la pelota, ni muchísimo menos, que sé que tú eres argentino. No, está bien, pero justamente en Latinoamérica muchas veces la imagen de Estados Unidos es peor que en Europa, sí, o que en otros lados. Ojo, cuidado, es el gran hermano, pero el gran hermano odiado y a la vez amado, ¿no? Es decir, no hables con un mexicano también de lo que te puede contar de Estados Unidos. Sí. Pero, en el fondo, esa cultura es que para mí hay una cultura más de que en Estados Unidos ellos saben hacer plata, saben generar valor, si querés, visto desde el prisma emprendedor. Yo creo que en Europa saben vivir más. Como que se vive una tranquilidad en la sociedad que en Estados Unidos no se ve, pero son obviamente envidiables y muy buenos emprendiendo. Es así, todos consumimos productos de ellos todo el tiempo. Claro, pero Alan, fíjate que es curioso porque tú cuando emprendes también estás viviendo, y estás viviendo fenomenalmente bien. Es que la gente asocia emprender como que es algo que dices, joder, es que te tiras ahí 14 horas encerrado, no, coño, pero si me lo estoy pasando fenomenal, joder. O sea, es verdad que hay veces que... No, me refería a la diferencia entre la filosofía general, no solo de los emprendedores, entre vivir para trabajar o trabajar para vivir. Cierto.
Como que acá hay un balance Cierto. entre un work-life balance mucho más notorio en Europa. Cierto. Es posible que tal vez Europa no haya sabido vender bien todas Ahora, esas al mismo ventajas. tiempo, no hay otra manera de cambiar el mundo que con la locura con la que trabajan. Claro. No hay otra manera. Claro. Pero tal vez, ¿no? Le haya faltado a Europa vender, entre comillas, ¿no? Todas esas prestaciones sociales o esas prestaciones públicas, por llamarlo así, que hay, que no hay en otros continentes, en otros países, y esa como relajación de cara a decir, coño, pues aquí todo el mundo tranquilo, ¿no? No, joder, tranquilo, ¿no? Que hay que hacer cosas, hombre, que viene bien. Que además eso oxigena la mente y te mantiene activo y beneficia la salud. Yo estoy convencido, totalmente. Bueno, y dentro del mundo emprendedor, si querés pasamos a EO, Vamos con ello. estadounidense también, ¿no? Vamos con ello, correcto. Sí. Correcto, es decir, EO se funda en Estados Unidos. ¿Y qué representó EO o qué representa en tu carrera emprendedora? Bueno, fíjate que te diría que yo entro en EO hace 14 años, justamente coincidiendo con ese proceso extraño de concurso voluntario de acreedores, en los cuales todo lo que me rodeaba, desde todos los puntos de vista de jurídico, administrativo, comercial, desaparece, porque empiezas a ser una persona que está como señalada y la gente te empieza a rechazar, porque considera que tienes un problema que es grave. Y ya de primeras, pues a este le han metido aquí, pues este ha hecho algo raro, ha hecho algo malo. No, yo no he hecho nada malo. O sea, quiero decir, ha ocurrido estas circunstancias y un señor o un administrador concursal ha decidido ir por esta vía. Y un juez dictaminará lo que tenga que dictaminar. Leche, pero coño, lo que te digo, que yo no he hecho absolutamente nada. Es decir, a lo que iba. Dejas y empiezas a estar solo. Entras en EO y de repente dices, ahí va, si es que hay gente que entiende mi problema, que me puede contar sus experiencias y que encima sin ningún tipo de interés me pueden ayudar en si yo tengo que tomar esta actitud con estos abogados, si tengo que negociar con mis socios, si tengo que hablar con los representantes de la multinacional o si tengo que ir al juzgado, sin ningún tipo de interés. Porque te encuentras en una situación en la cual Alan, joder, yo tenía unos abogados de mucho prestigio, que no voy a nombrar aquí, que los pagaba y que se ponen en contra mía. Pues dices, ¿pero cómo? O sea, no entiendo nada. ¿Me explico? O sea, un proceso un poco complicado de entender. Pero la gente que lo haya sufrido, joder, lo entenderá. Decir, coño, ¿qué razón tiene este hombre, macho? Te encuentras solo. Entonces dices, coño, encuentro en EO, pues precisamente eso, ese apoyo, ¿no? O sea, paso cumplo los requisitos cuando entro en EO, porque todavía no están entrando en concurso, y entro en concurso. Entonces dices, caray. Me ayuda mucho, desde todos los puntos de vista. Ha sido un crecimiento además medido en el tiempo y escalado en el tiempo. Me enorgullece mucho pertenecer a la organización. No solamente he aprendido muchas cosas a nivel profesional, sino que la parte humana es magnífica en todos los sentidos. Una de las cosas que yo valoro mucho de EO es el respeto. O sea, tenemos un respeto entre nosotros que es formidable. Y tú cuentas las cosas, pero no hay una persona que constantemente te esté llamando para ver cómo estás. No. Yo sé que esa persona está ahí, la podré llamar en un momento dado y que sabe que tengo ese problema. Te falta un segundo para descolgar un teléfono, llamar a cualquier persona de EO y que te pueda atender. Eso es absolutamente prioritario. Y es que ocurre, Alan. Sí, ocurre constantemente. Ocurre constantemente. Tú me llamas, mira, pon el primero. A Alan le cojo el teléfono sin lugar a dudas. ¿Me explico? Eso es bastante interesante. ¿Qué he aprendido también, o que he visto mucho en EO? Todo el proceso. En EO hay personas que han tenido una trayectoria impresionante a nivel internacional como emprendedores, de los cuales he aprendido muchísimo, pero también ha habido empresas que han sucedido o han salido prácticamente de una startup que ha hecho en un año una facturación interesante, que han entrado en EO y que han ido escalando y que han ido subiendo. Es interesantísimo ver ese proceso. Dentro de tus años en EO, ¿tenés alguna anécdota o algo
Que siempre cuentes. Tengo infinidad, joder, Alan. Yo creo que la entrevista la tenemos que prorrogar como 4 horas. Te cuento anécdotas de EO, ¿no? Te podría hablar de experiencias de todo tipo, ¿no? Desde cómo se ha resuelto una situación societaria muy complicada en una compañía y gracias al foro, a los miembros del foro, esa resolución de esa sociedad o de ese accionariado se ha resuelto beneficiosamente para el miembro de EO, con mucho menos dinero del que en un principio tenía que haber invertido, muchísimo menos tiempo del que tendría que haber destinado y con una satisfacción plena, sobre todo emocional y sobre todo personal, de haber cumplido y de haber hecho las cosas bien. No podría decirte casos concretos, lógicamente, ¿no? Experiencias de viaje, por ejemplo, experiencias sorprendentes de lo que es capaz un ser humano de poder transmitir, no solamente en una enseñanza de un negocio, sino pues el vivir, por ejemplo, una experiencia en un barco velero, pero velero del siglo pasado, y compartir cómo sufren tus manos a la hora de arriar las velas y poderlo compartir con miembros de EO. No sé, si me especificas más te contaría más. No, está bien. Porque te las he nombrado muy genéricas. Te hago una pregunta específica. ¿Cómo es ser presidente de un capítulo en EO? Pues mira, cuando recibo el testigo del anterior presidente de EO, él me dice, yo le comento, le digo, oye, pero ¿has tenido alguna experiencia o cómo te has sentido? Y dice, por primera vez, Alfredo, en mi vida me he sentido presidente. Digo, joder, qué curioso. Yo siempre os digo que me considero presidente de presidentes, porque no es algo que diga yo estoy por encima, ni muchísimo menos, para nada. O sea, tú puedes ser presidente mañana y puede ser cualquier miembro de EO presidente, ¿no? Que haya pasado por el board y que haya tenido un proceso. Me enorgullece mucho, es una responsabilidad muy grande. Representar a EO Madrid para mí es algo que por encima de amistades, por encima de intereses o por encima de cualquier tipo de causa está el defender los valores de la organización, y me supone, por un lado, una alegría muy grande, pero no te negaré que es cierto que es un trabajo constante. O sea, yo le dedico mucho tiempo a EO, al día. Y si no lo dedico directo, indirecto, es decir, pienso muchas cosas y pienso en los errores y pienso en las virtudes, pero sobre todo miro por vosotros. Es muy curioso, miro por vosotros, como si estuviese yo repartido en ese elenco de personas, ¿no? de empresarios que sois. Pero miro lo mejor que puede suceder desde la presidencia para el miembro de EO, por encima de cualquier cosa y cualquier circunstancia. A nivel internacional te sientes muy arropado, es una grandísima organización. Yo creo que el periodo de presidencia es limitado, debería haber un poquito más de temporalidad, porque hay a veces que los proyectos que quieres arrancar no te da tiempo a terminarlos, y obviamente pues tú puedes ser una persona que opine un criterio diferente. Son periodos anuales, como bien sabes, y prácticamente cuando ya estás en marcha con un proyecto, pues por ejemplo, ahora que estamos con el acuerdo con América Latina, ¿no? de establecer unos lazos importantes con América Central, América Latina, incluso Estados Unidos, de asociar el capítulo de EO Madrid, lo hemos llegado ya a asociarlo a América Latina, que somos más de 1.200 miembros de habla hispana. Pues todo esto está costando. Y es un proceso que dices, joder, llegaré. Pues lo mismo no llego, pero lo dejo sembrado, lo dejo ahí. O este gran evento anual que queremos reiteradamente celebrar en Madrid. Muy probablemente Alan lo tenga que hacer el siguiente presidente, si quiere hacerlo. Pero las bases ya están plantadas, las bases ya están hechas. ¿Y qué es lo que más te entusiasma de EO, de los planes que están en curso? ¿O para el año que viene? Bueno, sin lugar a dudas, que fluya ese acuerdo con América Latina, porque, mira, Alan, yo no hablo muy bien inglés, tú lo sabes, pero aunque hablase muy bien inglés,
yo creo que no me podría expresar con la misma contundencia que si hablo con mi idioma nativo, ¿no? Con mi idioma original. ¿Por qué te digo esto? Lo he hablado con muchas personas de IO América Latina y me lo han comentado. Me dicen, mira, nosotros hablamos todos perfectamente inglés. Por la influencia de Estados Unidos, muchos de nosotros hemos estudiado, hemos trabajado en Estados Unidos, pero la emoción con la que nosotros podemos expresarnos a la hora de contar una experiencia es muy difícil que culturalmente se entienda entre un anglosajón, por ejemplo, y un hispanohablante. Entonces, por eso tengo muchísimo interés en que esto salga adelante, en que tengamos ese vínculo, sí o sí, que es un vínculo histórico, es un vínculo religioso, es un vínculo cultural, y eso que sabes que en EO no tenemos absolutamente ningún sesgo, ni religioso, ni cultural, ni nacional, ni racial, de ningún tipo, ni político, ni muchísimo menos, pero me encantaría que pudiésemos establecer ese gran capítulo que sería IO Hispanoamérica, o América y España, con más de 1.200 miembros. Y introduzco además a la comunidad portuguesa, que tanto Portugal como Brasil, que están también encantados en incorporarse. Es uno de mis principales retos. Y el segundo es que yo creo que Madrid, como ciudad, como eje innovador, como eje promotor, como ciudad que yo creo que abraza a todo el mundo que viene. O sea, ahora estamos en una situación política, como tú bien sabes, un poco extraña, un poco delicada, con muchas cosas revueltas. Y Madrid siempre ha sido una ciudad acogedora, desde todos los puntos de vista. No es porque sea mi ciudad, aunque la defiendo, pero da igual que tú seas blanco, que seas negro, que seas de un lado, que seas de otro, que seas verde, que seas azul, da exactamente igual. Y sobre todo que ha tenido un desarrollo empresarial formidable, y eso sí que lo he podido vivir en estos años de mi vida, ¿no? En los 30, 40 últimos años de mi vida, que he visto cómo era el Madrid de los años 80, 90, y lo veo como es ahora y dices, caray, es que esto es un motor como la copa de un pino. Eje vertebrador de la economía a nivel nacional, sin lugar a dudas, incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, entonces yo creo que EO Madrid se merece el tener un evento en el cual se refleje todo ese espíritu acogedor por un lado, cultural sin lugar a dudas por otro, que te voy a contar, y sobre todo emprendedor, de emprendimiento. Es decir, no, es que aquí todo el mundo puede hacer negocio, todo el mundo puede organizar su empresa, todo el mundo puede tener un hub desde el cual lanzarse a Europa, lanzarse a África, lanzarse a América Latina. Y son mis dos grandes propuestas y objetivos, y no solamente mías, sino de todo el capítulo, ¿no? Y ojalá que lo podamos llevar a cabo sin lugar a dudas. Sí, están buenísimas y coincido 100% en una vinculación para mí no solo idiomática, ni siquiera mayoritariamente idiomática, sino cultural, que hace, bueno, que nos entendamos y que muchas veces el nivel de empatía y de cosas que se pueden hacer está buenísimo. Pero bueno, me parece un buen cierre, además, para la entrevista. Te agradezco muchísimo haber venido, te felicito por todas las cosas que están haciendo con EO. Y bueno, ¿la disfrutaste? ¿Te divertiste? Mucho, Alan, se me ha quedado muy corto. Seguiría hablando contigo un buen rato. Además que no me lo he preparado, como tú bien sabes. Muchas gracias porque lo has llevado muy bien. Si te das cuenta, nos hemos estado mirando fijamente los dos a la cara durante este periodo de tiempo que no sé cuánto ha sido, pero para mí es algo formidable que alguien me esté mirando a la cara y que nos estemos mirando a los ojos y que entendamos el mismo lenguaje los dos, ¿no? Bueno, con esa voz de locutor, ¿cómo no mirarte? Enhorabuena. Y bueno, pues, ¿por qué no montamos algo juntos y nos lanzamos a la radio? Alan, estamos a tiempo. Podemos dirigir un programa de emprendimiento sin lugar a dudas, ¿no? Con un buen técnico que aquí nos acompaña. Te lo agradezco mucho. Yo creo que es una iniciativa muy buena. Te agradezco además el tesón y el interés y la constancia que has tenido para conseguirlo. ¿Ok? Porque era un tema que cuando nos vino al bord, de repente dijimos, a ver, ¿qué es esto de los podcasts? Y gracias también a José Gabriel, que contigo hace una labor formidable en ese sentido de comunicación, con lo cual, muchas gracias, me he sentido muy cómodo. Sí, ya sabes que los argentinos somos muy tercos alrededor de las cosas. Y yo quería hacerlo y, bueno, quería hacerlo y punto. Ahí está.
di que sí. El gen emprendedor. Di que sí. Pero buenísimo. Yo creo que la gente que escuchó, espero que la haya disfrutado, haya aprendido tanto como yo. Y nos vemos en el próximo capítulo, entonces. Claro que sí, Alan. Muchas gracias.